dejar en claro que si nosotros no tenemos toda la dimensión de quién es Cristo Jesús, vamos a poder ser presas fáciles de toda clase de artimañas y de toda clase de trampas que se están moviendo en el mundo. Vamos a estudiar el libro de Colosenses, ya comenzamos hace 15 días y lo vamos a estar estudiando, yo no sé cuánto, hermano, vamos a tratar de agotar lo que el Espíritu Santo nos muestra acerca de este libro, que como yo te explicaba hace 15 días, para poder entender primera carta a los tesalonicenses y poder estar o disfrutar o experimentar lo que las cartas a los tesalonicenses nos ofrecen y nos prometen, hay que entrar por Colosenses. Aunque parezca trivial, hermano, no es casualidad que la carta a los colosenses esté precisamente antes. Yo me atrevería casi a decir, hermano, que las 7 cartas de Pablo a las iglesias, o mejor dicho, las cartas de Pablo a las 7 iglesias, porque Pablo escribe a 7 iglesias. Así como en Apocalipsis Juan escribe a 7 iglesias, Pablo escribe a 7 iglesias. Pudiéramos nosotros dividir las cartas de Pablo en las cartas a las iglesias y las cartas a los ministros. Porque Pablo escribe a 7 iglesias y escribe, si no me equivoco, a 4 ministros, ¿sí? En las cartas a esas 7 iglesias me atrevería yo casi a asegurar que hay un desarrollo o hay un avance carta por carta desde el conocimiento de la salvación, de identificar a Cristo como el Salvador, hasta terminar viendo a Cristo en la resurrección y en el arrebatamiento de la iglesia. Si pasamos por todas las cartas, Romanos enfatiza, como dice, más por la fe somos salvos. La salvación es por medio de la fe. Ese es el énfasis de Romanos. Y el énfasis de Tesalonicenses es que no les sorprenda ese día, porque el día del Señor vendrá. Y nosotros, la iglesia, tiene que estar preparada para ese día, transitando por todo un proceso de maduración. Bueno, el libro de Colosenses es una advertencia, creo yo, por supuesto, para todas las épocas, pero de manera especial para el fin de los tiempos. Y vamos a estar estudiándolo y agotando todos los puntos trascendentales que esta carta tan importante tiene, hermano. Empezamos hace 15 días estudiando, yo no sé si, porque no anoté aquí dónde nos quedamos, pero empezamos a mirar que el apóstol Pablo enfatiza en quién es Jesús. Amén. Es importante saber quién es Jesús. Es necesario responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque como decíamos, hoy y siempre han estado levantándose voces para decir ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? Y hay muchas opiniones, hermano, y cada quien tiene su propia opinión. La pregunta es ¿y quién es Jesús? Para ti. Pero más importante que eso es ¿quién es Jesús en realidad? Porque cada uno de nosotros puede decir algo de Jesús, pero quien tiene la palabra última para determinar quién es Jesús es Dios. Amén. Y como que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dedica a dejar en claro en la carta a los colosenses quién es Jesús, qué es todo lo que es Jesús, como para que no quede ningún área, ningún espacio disponible para que alguien más diga algo diferente. Entonces, la semana pasada empezamos a mirar qué es lo que dice el apóstol en la carta a los colosenses acerca de Jesús. ¿Y alguien tiene ahí hasta dónde llegamos? ¿Nadie tomó apuntes? Colosenses 1, Colosenses 1:18 entonces fue. Colosenses 1:18. ¿Ahí llegamos? Hasta el 26. Este mensaje se mantuvo en secreto. Amén. ¿Por ahí? A ver, 27. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es Cristo vive en ustedes. Ahí llegamos. Cristo vive en ustedes. Solo para hacer un resumen. Ya dijimos, todo eso está en Colosenses 1. Jesús es Señor. Es el Hijo amado. Es la imagen visible del Dios invisible.
Él existe desde antes de todas las cosas. Él es supremo. Él es creador. Él mantiene unida la creación. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. Es el primogénito de entre los muertos. Es el primero en todo. La plenitud de la deidad. Él es reconciliador. Él es pacificador. Y Él vive en su iglesia. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Ok. Entonces yo quiero que veas las facetas, porque hay un Cristo cósmico, hay un Cristo humano, hay un Cristo espiritual, hay un Cristo que trabaja con la iglesia. Todo esto es Jesús. Pero sigamos adelante, hermano, y miremos qué más dice el apóstol acerca de Jesús. Bien, entremos al capítulo 2. Dice capítulo 2. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Odisea y muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan plena confianza. Quiero que tengan plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Ponemos ahí. Ayúdame, Alex, por favor. Siguiente cosa que es Jesús. Él es el misterioso plan de Dios. Versículo 2. Amén. No sé cómo diga tu Biblia. El misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Entonces miren, lo que están buscando, o lo que han estado buscando por siglos toda la humanidad, está escondida en Cristo. Él es el misterioso. Si es un misterio, quiero que entendamos eso, hermano. Significa que está escondido. Por eso, hermano, es que nadie puede entender a Jesucristo a menos que le sea revelado. Porque Jesús es un misterio, hermano. Es un misterio entender toda la complejidad y toda la grandeza que encierra el nombre de Jesús. Tal vez por eso es un personaje, tal vez por eso es un tema que cautiva, es un tema que llama la atención, es un tema que se ha estudiado y se ha tratado de conocer en todos los siglos. No sé cuántos han escuchado hablar de algo que se conoce en la teología como la gnosis. Sí. Pues póngamelo aquí por si no me acomodo. ¿Sale? No sé si han escuchado acerca de la gnosis. Para que me acostumbre. A ver, apunta pon K-N-O-S-I-S. Gnosis. Ok. Esta palabra griega es una palabra que ha causado grandes debates, esa es la palabra, grandes debates en el medio cristiano, en el medio religioso. Esa palabra es algo tan sencillo. ¿Qué pasó? Ok. Esta palabra, hermano, es algo tan sencillo, pero al mismo tiempo muy, muy complejo. Se refiere al misterio de la divinidad dentro de un hombre. La gnosis es el misterio, tratar de resolver si es Dios dentro de un hombre o si es un hombre que se hizo Dios. Y eso ha causado en todos los siglos una cantidad de debates y de pensamientos, de cuestiones filosóficas, teológicas, religiosas, ¿cómo se llama? Místicas. Y el hombre no ha alcanzado a llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque no le quieren creer a la Biblia. Han estado discutiendo un asunto tratando de sacar a Dios. Mira, por eso la teología a mí se me hace a veces absurda. Porque tratan de estudiar a Dios sacando a Dios. ¿No? Es como tratar de entender la medicina sin tener ningún médico que los guíe. Es como si alguien tratara de rediseñar toda la medicina sin tomar en cuenta todos los avances que otros médicos y todo lo que otros médicos ya han escrito.
se ahorrarían el trabajo si consultaran lo que otros ya descubrieron, en lo que otros ya se equivocaron, en lo que otros ya dijeron. Yo creo que así se ahorrarían mucho trabajo si dijéramos, bueno, ¿y qué tiene Dios que decir? Sin que tratemos nosotros de dar una interpretación humana. Entonces la kenosis es: Dios se hizo hombre o un hombre se hizo Dios. Ese es el gran conflicto. Y la realidad es que es las dos cosas, hermano. Porque es Dios introduciéndose en un hombre, en un cuerpo humano, y un cuerpo humano que se llenó, se saturó de Dios y se divinizó. Porque el único cuerpo humano que se ha divinizado es el de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿sí fue un hombre que se hizo Dios? No, porque Dios ya existía antes que el cuerpo humano. Cristo ya existía antes que Jesús. El Verbo ya existía antes de Jesús. Amén. Pero es ahí donde no logran conciliar. Por eso, hermano, la unión hipostática son palabras que no sirven mucho solo para adornarse, ¿verdad? Pero la unión hipostática quiere decir dos naturalezas dentro de uno. Eso significa dos naturalezas dentro de uno, y ha causado ese gran conflicto. ¿Por qué? Porque es un misterio, está escondido. Y muchos no pueden aceptar que puede existir dos naturalezas. Con esa ley que la física ha dictaminado, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Eso es en la física. Pero ya la metafísica o ya la física cuántica está demostrando que en otros niveles, o como se dice, otras dimensiones, sí puede haber dos cuerpos en un mismo espacio. Bueno, pero todo esto a la razón humana, al raciocinio humano, se le hace un misterio. Y viene Dios y dice: el misterio de Dios es Cristo. ¿Quieren conocer, quieren descubrir a Dios? Vean a Cristo. ¿Quieren saber quién es Dios? Vean a Cristo. ¿Quieren entender todo lo que implica la divinidad? Volteen a Cristo. Pero la gente sigue necia, queriendo voltar a otras religiones, queriendo mirar otras doctrinas, queriendo mirar otros iluminados, entre comillas, y siguen tratando de entender a Dios con un montón de teorías, con un montón de personajes y con un montón de doctrinas. Entonces, hermano, viene el apóstol y lo dice sencillo y concreto: Cristo es el misterio, como dice, el misterio escondido del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Que el hombre no sufra, que el hombre no se enferme, que el hombre no pase necesidades, que el hombre alcance la plenitud espiritual, que el hombre supere su propia naturaleza. No, hermano, el plan de Dios es Cristo. Punto. El plan de Dios es Cristo. Aquel que no se alinee con Cristo Jesús podrá pasar por un periodo de misticismo, de religiosismo, a lo mejor de un disfrute en la carne o un disfrute místico, pero no va a poder jamás conocer el plan perfecto de Dios. No sé si te estoy diciendo algo. Lo que Pablo quiere decir, ¿cuál es el plan de Dios? Cristo. Es demasiado simple, es demasiado sencillo. ¿Debe haber algún otro tipo de complejidad? Pues no, es así de simple y así de complejo. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar a detalle todo lo que Cristo y la vida de Cristo significa, nos vamos a dar cuenta que hay una complejidad enorme en su obra y en sus huellas. ¿A qué me refiero? Entender su obra es de una complejidad enorme. Hermano, muchos viven todavía condenados, acusados, porque no han entendido la complejidad del plan de Dios. El plan de Dios en Cristo Jesús es darte salvación y vida eterna. Punto. ¿Tengo que hacer algo? No. ¿Tengo que hacer algún tipo de rito? No. ¿Tengo que practicar algún tipo de dogma? No. ¿Tengo que cumplir alguna serie de requisitos? No. Solo acepta a Cristo. ¿Estás aquí, hermano? Por eso es que muchos se van al judaísmo,
porque piensan que hay que hacer algo más. Por eso es que muchos están caminando de rodillas. Hoy hubo una peregrinación terrible, hermano, que solo vienen a perturbar el tráfico y ensuciar la ciudad. Terrible, hermano, porque piensan que hay que hacer algo más. Por eso, hermano, muchos piensan que hasta, miren, te voy a decir algo. Todo esto lo vamos a ver con más calma más adelante, conforme avancemos en el libro de Colosenses. Pero hay quien piensa que el cuidado de su alimentación les va a ayudar a tener un crecimiento espiritual. Y no está peleado el cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo es necesario. El cuidado de lo que comemos es muy importante. La propia palabra nos invita y nos enseña a tener cuidado con lo que comemos. Pero eso no nos va a hacer más espirituales. ¿Estás aquí? Entonces, hermano, por eso la palabra dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Por eso dice, lo leímos al principio, en esta vida lo importante no es ser judío o circuncidado, o inculto o incivilizado, o esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. Entonces, hermano, el misterio que todo el mundo está buscando es Cristo Jesús. Tú lo que necesitas es a Cristo. Tú lo que necesitas es que Cristo se te revele. Habrá otras cosas que puedas construir, pero si no pones a Cristo como cimiento, va a ser basura. Tú no necesitas estudiar, tú no necesitas trabajar, tú no necesitas un esposo, ni tener hijos, si Cristo no está en la base. Porque si Cristo no está en la base, todo esto, tarde o temprano, te va a causar dolor y aflicción a tu vida. Por eso el misterio es Cristo Jesús. Saca a Cristo de la ecuación y todos tus logros, todos tus avances, todos tus conocimientos, todos tus méritos se van a la basura. Amén. Enfoquémonos, hermano, aunque parezca el mensaje más simple. Colosenses tal vez por eso es una carta tan ignorada. Porque los cristianos vamos a Colosenses, leemos Colosenses y decimos, pues sí, ya sabemos que Cristo, pero ya lo dimensionaste. Me sorprende a mí, hermano, que haya tanta búsqueda de cosas en el pueblo de Cristo. Del mundo no nos sorprende, siguen buscando. Pero que el pueblo cristiano siga buscando, siga tratando de hacer algo más, eso sí es de sorprenderse. Si hacemos algo que no sea para darnos ni más gusto, ni más mérito, ni más satisfacción, ni más salvación, porque Cristo es todo. Bueno, avancemos. ¿Qué más dice? En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué te parece? Cristo es toda la sabiduría y todo el conocimiento. Ay, hermano, hoy deberíamos de avergonzarnos de no leer los evangelios. Hoy es un día para que nos avergoncemos, hermano, de leer un montón de libros y no leer los evangelios. Porque en Cristo están escondidos toda la sabiduría y todo el conocimiento. Hermano, yo te puedo garantizar que cualquier materia académica, la que tú gustes, se pueden enseñar con la sabiduría de la Biblia. La que tú gustes. Matemáticas, ciencias, aunque los científicos dicen que no, o piensan que no por ignorantes. Ciencias, geografía, historia, por supuesto. Literatura. Hermano, yo no sé si tú sepas, pero el libro de los Salmos, específicamente el Salmo 119, todavía se usa para enseñar a leer a los niños. Entonces, hermano, toda la ciencia, toda la sabiduría y todo el conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. El asunto es que nos alejamos y terminamos creyendo lo que dice el mundo. Nos alejamos y terminamos creyendo lo que dice la gente que está lejos de Dios. Y la gente que no ama a Dios, que no conoce a Dios y que está lejos de Dios, va a tratar de desautorizar a Jesús y su palabra. Y nosotros que nacimos en una cultura, que estamos inmersos en una cultura muy humanista, terminamos por darle crédito a esa gente. Solo por poner un detalle muy fundamental. ¿Tú qué crees?
en lo profundo de tu corazón estás convencido que el Señor Cristo, porque Cristo aquí tú lo leíste, Él existe antes que todo y Él es el creador de todo. Amén, aquí lo dice. Entonces cuando nosotros hablamos del Señor creador, estamos hablando de Cristo. Entonces, que Cristo creó lo que el capítulo 1 de Génesis dice. ¿Tú crees realmente que el Señor lo creó? ¿Que fue Dios quien lo diseñó? ¿Que fue Dios quien lo estableció? ¿O todavía piensas en lo profundo de tu corazón que es el resultado de una evolución cósmica y después terrenal? Hermano, empezando por ahí, te lo decía yo el domingo, en el mundo, en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, en las primarias del mundo, se enseña que todo es producto de la evolución. Que el cosmos, que el sol y que los planetas fueron producto de un fenómeno cósmico llamado Big Bang, que es una de las cosas más absurdas que yo he escuchado, pero bueno, como somos dados a creer que lo que la mayoría dice debe de ser razón, o debe de tener razón solo porque la mayoría lo dice, entonces decimos, bueno, pues ha de haber sido un Big Bang. Hermano, un Big Bang es tan absurdo como pensar, hermano, que si yo ahorita rompo, aviento esta taza y este plato, voy a formar un muñeco. Eso es lo que dice el Big Bang. Hubo una explosión, un cataclismo, y en ese cataclismo se desarrolló la perfección. Por Dios. Si fue ¿qué hace una explosión? Sin embargo, muchos creen todavía eso. Y muchos jóvenes cristianos están tragándose eso. Y finalmente es lo que tienen que responder en sus exámenes, porque eso es lo que se dice que es la verdad. ¿Tú crees, hermano, que los animales son el resultado de una evolución de miles de años? ¿O tú crees lo que dice la Biblia, que cada animal fue creado según su especie? Hermano, yo creo en la evolución, pero no en la evolución que se pretende enseñar. Yo creo en una evolución como la palabra lo dice, según su especie. No en brincos, no en saltos genéticos, como algunos nos intentan hacer creer. Hermano, que el chimpancé y el gorila tengan un número de cromosomas muy cercano al del ser humano, eso no significa que uno venga del otro. Cada uno tiene un número de cromosomas porque fue diseñado de manera distinta. Tuvo un diseño diferente. Pero qué triste que sigamos creyendo ese tipo de información, porque no somos capaces de creer lo que la Biblia nos aporta, lo que la Biblia nos establece. Amén. El conocimiento y la sabiduría es Cristo Jesús. Hermano, hay una batalla, porque tenemos que pelear con nuestra familia, con nuestros hijos, para darle firmeza al conocimiento y la sabiduría que proviene de Cristo, y combatirla contra la sabiduría que viene del mundo. La palabra habla que hay dos sabidurías. Hay una sabiduría del mundo, que dice Santiago que es terrenal, es carnal, es mundana. ¿Cómo dice ese pasaje? Diabólica. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, hermano, es usar todo el conocimiento para la destrucción del ser humano y de toda la creación. La sabiduría de Dios es creativa y además es bondadosa y además es misericordiosa. En otras palabras, la sabiduría del mundo es para destruir al ser humano y a la creación. La sabiduría de Dios es para el beneficio del ser humano y de la creación. Hoy quiero que mires todo lo que la sabiduría y el conocimiento del mundo ha hecho. No sé si escuchaste las noticias, están reunidos en Toluca los 3 presidentes del norte de América. Y hay un movimiento, no recuerdo el nombre,
que presentó una carta firmada por más de, creo que 1000 personajes, pidiendo que se ponga cuidado y que se haga algo para rescatar la ruta migratoria de la mariposa monarca. Porque como tú sabes, la mariposa monarca viaja de Canadá, cruza por Estados Unidos y viene a refugiarse en Michoacán. Ahí hay un santuario, ¿verdad? Pues resulta que se han dado cuenta que cada vez están llegando menos mariposas a reproducirse. Y haciendo una investigación, resulta que el problema no está necesariamente en México, donde llegan, sino en el camino. Porque han estado, ¿cómo se dice?, deforestando campos de Estados Unidos para sembrar trigo, sembrar maíz, y han destruido árboles y plantas, si no me equivoco se llama algodoncillo, que es el alimento principal de la mariposa monarca en su trayecto. O sea, yo pensaba, hermano, ingenuamente que el trayecto de la mariposa monarca era de corrido, se aventaban todo el trayecto desde Canadá a México, pero no, van parando para alimentarse, se alimentan y continúan. Y resulta que toda esa ruta donde viene la mariposa se ha destruido mucho y cada vez hay menos de esa planta o de ese árbol que se alimentan ellas. ¿Y para qué lo han hecho? Para sembrar más trigo y para sembrar más maíz, en base a la mentalidad de desarrollo que el ser humano tiene. Amén. ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Porque el conocimiento y la sabiduría humana no toma en cuenta la creación. La sabiduría y el conocimiento de Dios toma en cuenta a la creación, para que el desarrollo del ser humano no afecte a otros seres humanos, ni afecte a la creación en su conjunto. A lo mejor te estoy aburriendo, pero es bien interesante, hermano. Por ejemplo, solo por mencionar un detalle, la palabra dice: 6 años trabajarás tu tierra y el 7º la dejarás descansar. Que descanse, no harás ninguna labor en ella. El 6º año apartarás doble cosecha o doble semilla, porque el 7º año la dejarás descansar. Mira la sabiduría de Dios, deja descansar la tierra. Y todavía hay algunos que conservan esa sabiduría, digamos, ¿cómo se dice? Esa sabiduría ancestral, y hay quienes dejan de repente descansar la tierra. Pero la industrialización dice que no, que hay que hacer que todo produzca, que todo produzca, que todo produzca, que todo produzca, que todo produzca. Y se han acabado la tierra, y la tierra ya no produce. ¿Y por qué no produce? Porque no descansa. ¿Y por qué los cultivos en la tierra de Israel, muchos donde eran desiertos, ahora está habiendo producción? Porque ellos siguen ese parámetro, no todos, pero muchos de los judíos de Israel siguen la sabiduría de Dios y dejan descansar la tierra. Mira, entonces, sería bien interesante que un día, mira, hermano, la próxima vez que tú leas el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, el libro de Números, no lo leas como un libro de leyes, léelo como un libro de sabiduría y conocimiento, y te vas a sorprender, hermano, porque hay sabiduría civil, sabiduría política, sabiduría natural, sabiduría científica, sabiduría médica. Hermano, ¿tú crees que fue nada más un capricho de Dios? No comas ciertas carnes y estas carnes sí cómelas. ¿Fue solo un capricho? Claro que no, ahí hay ciencia, hermano. ¿Por qué no carne de cerdo? Hoy hay tal vez métodos para limpiarla un poco más. Con todo, sigue siendo una carne riesgosa. ¿Por qué no carne de aves de rapiña? Hay una razón, hermano, científica, de sabiduría. Hermano, hay hasta sabiduría y conocimiento en temas médicos, en temas sexuales, en temas de infecciones. Hermano, en los tiempos antiguos el pueblo de Israel era un pueblo, hermano, que cuidaba mucho. ¿Cómo se llama médicamente la cuestión de la limpieza? Asepsia. Era un pueblo muy aséptico. ¿Y quién se lo enseñó? Dios. Muchas enfermedades que las demás naciones tenían era porque no tenían ese conocimiento de aséptico que el pueblo de Israel le fue enseñado.
Claro, no tenían conocimiento de todas las sustancias químicas que hoy se utilizan, pero tenían otros principios que Dios les dio para esa época. Y por eso, hermano, eran un pueblo que no tenía muchas enfermedades que tenían otras naciones. Esa es otra de las cosas por las que el Señor les dijo: pon cuidado de no relacionarte con aquellas naciones, porque si tú te relacionas con ellos, las enfermedades que ellos tienen te vendrán. Hermano, descúbrelo. Hay hasta sabiduría psicológica en el libro de Dios. Habla de enfermedades psicológicas. Habla de enfermedades, ¿cómo se dicen? Psiquiátricas. Ahora se sabe que tomar una copa de vino es bueno para la salud, pero tomar 2, 3, ya no. Ya Dios lo había dicho. Ya Dios en su libro ya había dado ese conocimiento. No seas dado al mucho vino. No mires más el vino cuando rojea. En otras palabras, pon freno. Detente. El vino bébelo, pero frénate. Bueno, a veces vemos solo la Biblia, hermano, como un libro religioso y no como un libro de sabiduría y de conocimiento. Hermano amado, la palabra dice que los responsables de la educación de los hijos deben ser los padres. ¿Sabes cuándo se inventaron las escuelas como hoy las conocemos? Con la revolución industrial. Porque en la revolución industrial, hermano, los padres comenzaron a dejar su hogar para irse a las fábricas. Y ya no eran jornadas de trabajo de 8 horas. Ahora eran jornadas de trabajo hasta de 10, 12, 15 horas, porque las máquinas podían estar pa. La electricidad, hermano, que hoy tanto utilizamos, y no nos podemos imaginar la vida sin electricidad. Mira esta chuncha, no existiría sin electricidad. No estaríamos ahorita en este lugar tan iluminados si no existiera la electricidad. No podías estar checando tu cochinada esa de internet y de email si no tuviéramos electricidad. Bueno, pues la electricidad, que puede ser una bendición en el sentido de que ha dado progreso, también trajo muchos males. Uno de ellos, que los hijos dejaron de ser educados en casa. Dejaron de ser educados por sus padres. Ahora fueron enviados a escuelas públicas. Mientras que los padres, porque ya no nada más los hombres, ahora las mujeres también, se dedicaron a la industria. Y eso, hermano, vino a ser, bueno, ¿qué hacemos con los niños? Los hombres están tan cansados en la fábrica, las mujeres también están empezando a ser utilizadas en las fábricas. ¿Quién nos va a educar? Hagamos centros, y qué buena idea, ¿verdad? Hagamos centros para que los juntemos a todos y a todos se les enseñe con un mismo línea de conocimiento, una misma línea de ciencia. ¿Y cuál ciencia usaron? ¿La de Dios? Por supuesto que no, la del diablo. Por eso, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos a que no se traguen todo el conocimiento que les enseñen en la escuela. Habrá mucho que aprender, pero habrá mucho que desechar. El conocimiento y la sabiduría es Cristo Jesús. Volvámonos a Cristo. Veamos qué dice Cristo. ¿Cuál es la ciencia y la sabiduría que Cristo nos ofrece en los evangelios, con su vida humana, con su vida en cuerpo, pero en toda la Biblia, en su conjunto? Bueno, ¿qué más dice? ¿Dónde vamos? Toda sabiduría y conocimiento. Dice: les digo a ustedes que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Esa es la sabiduría del mundo. Argumentos ingeniosos. Perdón, hermano, que tenga, pero hay gente que piensa que porque está en internet es verdad. Quitemos eso. Lo vi en internet. ¿Y eso qué? Es que lo dijeron en internet. ¿Y eso qué? Internet, hermano, es un ¿sabes qué? Ahora entiendo lo que es el limbo. El limbo es internet. Es un espacio donde no hay nada para que cualquiera ponga lo que se le pega la gana. Lo que se le pega la gana. Y no hay ningún parámetro de verdad, hermano. Uno desde su casa puede entrar a cualquier lado del mundo, a cualquier opinión del mundo. ¿Y quién le puede decir dónde está el parámetro? ¿Dónde está un tutor? ¿Dónde está un maestro? ¿Dónde está un padre? Para que le pueda decir a ese niño o a ese joven, a esa señorita o a ese señor o señora que lo que está mirando ahí es verdad.
no se dejen sorprender, como dice, les digo a ustedes que nadie los engañe con argumentos ingeniosos que aparezcan en internet. Eso yo lo hubiera puesto si lo hubiera escrito en este tiempo. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Hermanos, si en los tiempos de Pablo no había internet, no había Twitter, no había Facebook, no había chats, no había televisión, no había periódicos, no había nada de eso. Y ya se movían un montón de información y de engaños ingeniosos. Ya había formas que la gente se estaba ideando para engañar. Hermano amado, ¿cuántos ya vieron en internet? Aunque lo pasó creo que fue la National Geographic o alguno de esos canales hace algunos años, un documental donde demostraron que la llegada a la luna en el 69 fue un fraude. No sé cuántos lo vieron o cuántos, búscalo en internet. Búscalo, ahí está ese documental de la National Geographic. Fue un fraude, hermano. Incluso ¿cómo se llama este director de cine, Stanley Kubrick se apellida, fue el que produjo todo el montaje. Y ahí sacan los argumentos y sacan las fotos y sacan toda la escenografía que se utilizó para hacer ese montaje. Que fue el mismo, ¿cómo se dice? La misma escenografía que se utilizó o el mismo set de cine para hacer la película de Odisea en el espacio, Odisea 2001, Odisea en el espacio. 2001, Odisea en el espacio. No sé cuántos lo vieron. Bueno, pues quiero decirte, hermano, que días o semanas después, la cadena de televisión o esta cadena de investigación dio a conocer que eso que hicieron fue una forma de demostrar cómo se puede mostrar como verdad una mentira. En otras palabras, y con todo se quedó la duda en la mente de mucha gente, ¿eh? El hombre sí llegó a la luna, pero hizo un documental para demostrar cómo la gente puede creer una teoría o cualquier teoría de conspiración. Cualquier teoría de conspiración. Solo armando de una manera ingeniosa ciertos elementos para mostrarlos como verdad. Hermano, también causó mucho revuelo un documental sobre el descubrimiento de las sirenas. No sé cuántos lo vieron. Que descubrieron en el vientre de un tiburón, algo así. Descubrieron unos huesos y al unir los huesos, eran los huesos de un humano mezclado con un pez. No sé cuántos lo vieron. Bueno, pues también ese es un falso documental. Incluso muestran imágenes submarinas de una sirena. Aleluyita, no les dé miedo. Eso es para que despierten, caramba. La tecnología falla, pero Cristo no falla. Da un aplauso a Jesús. Mira, hermano, eso que dijo es cierto. Yo no sé si alguna vez has ido a hacer algún trámite donde todo es por computadora. Y todo va bien, y de repente, ¿qué pasó? No, es que ya se trabó. Se cayó el sistema. Que no sé qué, Y uno dice, cuando antes uno tenía que llenar a mano todos los formularios, era más rápido, creo. En otras palabras, la tecnología funciona muy bien, pero cuando falla, crea un gran caos. Cuando funciona, nos ahorra tiempo, nos ahorra energía, nos ahorra muchas cosas, pero cuando falla, es un gran caos. Esa es la sabiduría y el conocimiento del mundo. Pero Cristo no falla. Ni falló, ni ha fallado, ni fallará. Él no es la luz de una bombilla. Él es la luz eterna que nunca se apagará. Amén. Bueno, ¿qué más dice? Pues si vio, 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen su vida en Él. Dejen ver, para no ir leyendo texto por texto. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. Versículo
10. Versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ahí. Una vez más se repite, hermano. Si lo repite más de una vez es que es muy importante. En Cristo habita la plenitud de Dios. En Cristo habita la plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que es Dios está en Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿O se necesita otra cosa? ¿Qué necesitas aparte de Cristo para poder acercarte a Dios? Nada. Nada. Sí, pastor, necesito hacer buenas obras. No es cierto. Sí, pastor, necesito portarme bien. No es cierto. Necesito no faltar a los cultos. No es verdad. Necesito cantar alabanzas, conocerme la Biblia, cumplir con los ritos, festejar las fiestas judías. No, hermano. En Cristo habita toda la plenitud. Lo único que necesitas para llegar a Dios es Cristo. Todo lo demás que podamos hacer no es para llegar a Dios, es porque ya llegamos. ¿Sabes cómo es esto, hermano? Es como quererse poner el traje de baño cuando todavía no llegas a la playa. Imagínate a alguien que va en el avión con su bikini. ¿Y esta qué? Es que me lo puse para llegar a la playa. No, esto es ridículo. Cuando hayas llegado, póntelo. Pero si no has llegado, ¿para qué? Es innecesario, es exagerado, es, no sé, incómodo. Así son todas las cosas que queremos hacer para acercarnos a Dios. ¿Ya te acercaste? ¿Ya llegaste a la playa? Ahora sí, ponte tu traje de baño y métete al agua. Pero si no está el agua, ¿para qué el traje? Por eso, hermano, ¿para qué las peregrinaciones si todavía no han llegado a Dios? ¿Para qué celebrar fiestas si todavía no has llegado a Dios? Ahora, pensar que el bikini es el mar, eso es lo más tonto que uno se puede imaginar. ¿Por qué te pusiste el bikini? Porque ya llegué al mar. Pues si estás en un avión, estás en un autobús. Esto es demencia. No sé si ves la comparación. Bueno, entonces, hermano, en Cristo habita la plenitud de Dios. De modo que ustedes están completos. Ay, hermano, por favor, llénate del texto. Están completos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer más? Solo creer en Dios. Pastor, entonces, ¿dónde están las obras de justicia? Pastor, entonces, ¿en dónde entra el conocimiento de la doctrina? ¿En dónde entra la santidad, la práctica de la santidad? Entra en el entendimiento de que yo ya conocí, entendí, amé, recibí, me sentí amado de Cristo y por Cristo y para Cristo. Entonces las obras de justicia no son para sentirme completo, sino porque ya estoy completo, hago obras. Las obras no son para sentir que Dios está agradado de mí, sino porque yo ya estoy seguro de que Él se agradó de mí. Por Cristo Jesús, ahora me esfuerzo. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo miras, hermano? Quitemos la mentalidad religiosa de que hay que hacer algo. Sí, hay que hacer muchas cosas, pero no para llegar, sino porque ya llegamos. Amén. ¿Qué más dice? ¿Dónde vamos? ¿Versículo qué? Versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Esa es la siguiente. Cristo es la cabeza de toda autoridad y de todo gobernante. Lo crean o no, lo acepten o no. Sobre el presidente está Cristo. Lo entienda o no. Sobre cualquier autoridad está Cristo. Y Dios va a pedir cuentas de toda autoridad. Así que, hermano, cuando tengamos una confrontación, un conflicto, una injusticia, en vez de irnos a quejar al Monumento a la Revolución con pancartas, vayamos delante de la autoridad de esa autoridad y digámosle a Cristo de la gloria: hazme justicia. Hazme justicia de mi marido. Hazme justicia de mis padres. Hazme justicia de mi pastor, de mi maestro en la escuela. Señor, tú eres la autoridad de él.
Tu palabra dice que tú eres la autoridad sobre toda autoridad. Hazme justicia. Eso va a guardar nuestros corazones, ¿sabes de qué? De rebelión. Va a guardar nuestros corazones, ¿sabes de qué? De confrontación. De ser insolentes. Vamos a someterlo a Dios y Dios se va a encargar. Y Dios va a hacer justicia, hermano. Claro, no significa que no hablemos, no significa que no apelemos. Hay que hablar con verdad y con justicia. Pero no bajo maldición, ni insolencia, ni rebelión, sino bajo el principio de verdad. Amén. ¿Qué más dice? Versículo 10, vamos. Versículo 11 dice: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento carnal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Amén. Cristo es nuestra circuncisión. Cristo es nuestra circuncisión, hermano. Por eso, hermano, nosotros ya no necesitamos circuncidarnos. Hermano, por Dios. A eso vino Jesús, a liberarnos de ese yugo terrible de la ley. Yo no entiendo cómo hay muchos hoy que se llaman mesiánicos y que se están circuncidando. Dice la palabra, por eso nosotros fuimos bautizados. Hoy, lo que corresponde a la circuncisión en el Antiguo Testamento es el bautismo en agua. ¿Cuántos ya se bautizaron? Entonces ya está circuncidado. Porque en el bautismo en agua dejamos al viejo hombre, dejamos las obras propias de la carne. Y nacimos a una nueva vida en Cristo Jesús. Aquí lo dice, hermano. Ustedes, dice, fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Cristo es nuestra circuncisión. Amén. Él es nuestra vida nueva, porque la circuncisión simboliza nuevo pacto, simboliza nueva vida. Si Él es nuestra circuncisión, en Cristo tenemos una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes una nueva vida, hermano. Créelo, confiésalo, decláralo. Y si ya te bautizaste es porque ya decidiste declarar al mundo visible e invisible que tú eres una nueva naturaleza. Por eso no te avergüences de Cristo. No te avergüences de declarar a Cristo. No te avergüences de confesar, aunque a veces la carne todavía es tentada, es debilitada. Pero somos una nueva naturaleza. Amén. Amén. ¿Qué más? Versículo 12 vamos, ¿verdad? Versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Pero Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Cristo es dador de vida. Él es la vida y Él es dador de vida. Amén. Cristo les dio vida. Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos. Algunos solamente, unos cuantos, los que hicimos antes de llegar a Él. ¿Cómo? Dilo fuerte. ¿Cómo? Todos. Así que, hermano, dejemos ya de estar permitiendo que el diablo nos venga a acusar con nuestros pecados. Abogado tenemos. Y si alguno pecare, dice, abogado tenemos. Pastor, entonces yo puedo pegue la gana. Mire, hermano, si usted peca todo lo que se le pegue la gana, va a tener consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias. Pero si usted después de pecar busca con un corazón sincero a Cristo Jesús, lo va a perdonar. Lo va a perdonar. Hermano, es muy diferente el pecado a la apostasía. Son dos cosas distintas. Hay quien piensa que el pecado es apostatar. No. El pecado es la debilidad de la carne. El pecado es la debilidad de la naturaleza humana. La apostasía es algo espiritual. La apostasía es cuando deliberadamente camino en contra de Dios. Cuando deliberadamente me opongo a Dios. ¿Un pecado me puede llevar a una actitud apóstata? Sí. Pero el pecado en sí mismo no es apostasía. ¿Me puede empujar? Sí. Por ejemplo, un adúltero. El adulterio es pecado. ¿Dios lo puede perdonar? Claro que sí. Porque, hermano, no vamos a ponerle aquí tamaño a los pecados. Pero ¿qué pasa si un adultero no se arrepiente de su pecado? Puede terminar
regodeándose en ese pecado y eventualmente endurecer su corazón. Y ya no querer escuchar nada de Dios, ni querer escuchar nada acerca de Cristo Jesús, porque se está complaciendo en su pecado. Y entonces se empieza a dejar de la iglesia, se empieza a dejar de la oración, se empieza a dejar de la palabra. Al rato le hablan de Cristo y dice: no me hables de eso, no me hables de eso, es pura religión, es puro fanatismo. Ahí ya está cambiando. Un pecado lo está empujando a una manera de pensar que le está cauterizando su conciencia. Eso es otra cosa. Por eso, hermano, Judas, ¿tenía perdón o no? ¿Qué piensas? ¿Por qué? Sí se arrepentía, ¿verdad? Pero no se arrepintió. No se arrepintió. Entonces, ¿cuál es el pecado irreversible? Cuando uno se muere en ese pecado. Ahí ya no hubo reversa, porque uno murió ahí, en el pecado. Pero por eso, hermano, todos los días tenemos acceso al trono de la gracia para decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Hoy pequé, hoy mentí, hoy robé, hoy defraudé, hoy traicioné, hoy maldije. Aquí está mi vida, aquí está mi alma. Por eso, hermano, es una bendición los cultos, hermano. Porque los cultos es una oportunidad de estar en un ambiente de Dios para entregarle nuestras debilidades, nuestras carencias al Señor. Hermano, aunque te parezca extraño, para Dios es una ofrenda agradable. Nuestros males, nuestros pecados y nuestras ofensas cometidas. ¿Cómo? Sí. Cuando nosotros permanecemos en pecado, altivos, endurecidos, eso, hermano, para Dios es el peor de los aromas. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, reconociendo mi necesidad, mi falta, mi carencia, mi debilidad, mi pecado, eso es un aroma agradable para Dios. Por eso, hermano, la negra de Cantares siempre fue negra. La verdad es que siempre fue negra. Pero cuando dijo: soy negra pero codiciable, lo que estaba diciendo: soy negra pero necesitada de mi amado. Pero cuando esa misma negra no le quiso abrir la puerta a Cristo, el Señor se fue. ¿Y qué era otra negra? ¿Era más negra aquí o era más negra acá? Era igual de negra, pero aquí tenía un corazón que mostraba necesidad. Si me besara, soy negra porque el mundo me ha quemado. Oh, pero Él es hermoso. Y la otra, endurecida: mi amado toca la puerta, pero no sé si abrirle o no. Si ves el símil. Entonces, hermano, igual somos pecadores todo el tiempo, hermano. Solo que hay una diferencia entre el pecado de una persona que se sabe necesitada del auxilio de Dios y una persona que el pecado ya no le causa nada. Porque, hermano, si alguien me dice: yo ya no peco, por favor, eres un arrogante y acabas de pecar. Hermano, todo el tiempo, por eso el Señor Jesucristo, como para hacerles ver a los judíos, y ni así entendieron su pecado, les dijo: miren, no nada más peca el que ve a la mujer, peca el que la codicia en su corazón. Como diciendo: todo el tiempo están pecando, hombre. Ustedes están criticando al adúltero que se mete en un hotel a pecar, pero tú estás en tu casa pecando igual, con tu mente y tu corazón. Mejor reconócete, mejor confiésate, pecador. ¿Estás aquí, hermano? Entonces el problema no es si pecamos o no, el problema es si reconocemos nuestro pecado y hacemos algo en consecuencia. Porque, hermano, confesar mi pecado va a hacer que yo esté consciente de dónde estoy parado y pueda caminar pidiendo ayuda de Dios. Y ¿por qué no? Aceptar también la ayuda de los demás. Amén. No escondas tu pecado, no escondas tu debilidad, tráela al Señor. Amén. Y Él, como dice, va a perdonar todos. Todos. No unos cuantos. Todos. Bueno, ¿qué más? Versículo 17.
Cristo mismo, bueno, desde el 17, sí. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Vamos a leer el 16 para ver el contexto. Por tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias de luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que nadie les imponga el qué hacer o el qué no hacer. Ningún pastor, por muy pastor que sea, les puede decir, hazlo o no lo hagas. Tú debes de juzgar conforme a tu conciencia de Dios qué es lo que tienes que hacer. Nadie te puede obligar. Nadie te puede presionar. Ni Cristo mismo te presiona. Entonces nadie te puede obligar, hermano. Pero imagínate que vengamos aquí, digamos, y el que no sirva, Dios no lo va a prosperar este año. Por Dios, es una babosada. El que quiere servir es porque ha entendido quién es Cristo y quién es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el que no quiere servir, pues no quiere servir y punto. No va a pasar nada. El servicio es una oportunidad de crecer, una oportunidad de madurar, una oportunidad de ser probado, porque el servicio prueba nuestro carácter, hermano. Pero el que no quiera servir, no va a pasar nada, no se vaya al infierno. Pero muchas veces, hermano, se manipulan cosas, dada nuestra fragilidad. Y se manipulan situaciones. Se puede usar hasta el nombre del pastor. Y uno puede terminar pensando que si no hace lo que dijo el pastor, uno está en pecado por Dios. No, eso no es verdad. ¿Estás aquí? No te dejes presionar. Cristo es la realidad. Mira a Cristo. Dice la palabra, todas esas cosas que son legalistas es solo la sombra, es solo la figura, pero la realidad es Cristo. En otras palabras, no te quedes mirando la ley, no te quedes mirando las prácticas dogmáticas, no. Mira a Cristo, mira a Cristo. Si lo que dice el pastor te empuja a Cristo, recíbelo, absórbelo, bébetelo. Pero si no te empuja a Cristo, júzgalo. Si es algo que tu juicio parece correcto, considéralo. Si no, deséchalo. Pero si te empuja a Cristo, tómalo con un poco más de seriedad. Porque a veces los pastores y cualquier anciano o ministro puede hablar de su propia opinión. Amén. No estés obligado a cumplir con ninguna cosa que no te empuje a Cristo. Cristo es la realidad. ¿Qué más dice? Perdón que vaya rápido, pero quiero terminar esta parte. Capítulo 2, versículo 19. Dice, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido. Creo que tenemos que leer desde antes para entenderlo bien. Dice 18, no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. ¿Qué te parece? Miren, cualquiera hoy pudiera pensar que Pablo está diciendo una herejía. En el concepto tradicional de muchas iglesias de hoy, donde le dan una relevancia muy grande a las visiones, a los sueños y a las visitaciones de ángeles. Y mira, dice Pablo, afirman que han tenido visiones y su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Llama pecadores y arrogantes a aquellos que dicen que tienen visiones y que han tenido visitación de ángeles y lo único que están buscando es manipular la voluntad de la gente. Cuidado con el que se acerque a ti y te diga, Dios dice. Es una gran responsabilidad decir eso, hermano. Una gran responsabilidad para el que lo está diciendo. Porque, hermano, si está diciendo, he aquí el Señor dice, y Dios no está diciendo nada,
te va a caer. Vas a dar cuentas delante de Cristo por algo que no te dijo. Pero también es una gran responsabilidad para el que lo escucha. Porque uno puede quedar atrapado en las palabras de el Señor dice. Uno puede quedar atrapado. Mira, hermano, yo conocí a un hijo de un pastor que quedó atrapado, él y sus padres, por una palabra que le dieron cuando él era niño. Le dijeron en una administración a él y a sus padres: este hombre va a ser profeta a las naciones. Ya sabes, esa es la profecía de todos, hermano. Profeta a las naciones, y va a visitar países, y va a predicar la palabra, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pues el papá se lo tomó tan a pecho, y él también se quedó marcado, que fue creciendo con ese estigma de que él tenía que ser un profeta, y que tenía que saberse toda la palabra, y que tenía que ir a las naciones, y él creció frustrado, hermano. Frustrado. Porque no miraba que eso fuera a ocurrir jamás. Ni siquiera tenía un interés lo suficientemente en la Biblia como para que se pensara tal cosa. Discúlpeme usted, pero el hijo de un pastor no porque es hijo de pastor tiene que ser pastor o profeta o lo que sea. Eso no es así. ¿A cuántos hijos de pastor le han dicho pastorcito, pastorcito, mangos? Y es que tú tienes que portarte bien porque tú eres el heredero del ministerio de tu padre. ¿Por qué? ¿Dónde? Por Dios, es una tontería. El ministerio no se hereda. Si Dios tiene el llamado para el hijo de un pastor, Dios va a mostrar el llamado en su forma, pero no porque su papá sea pastor, porque Dios tiene un propósito para cada uno. No es una herencia. Dicho sea de paso, para que usted no me esté molestando ahí con que él es el heredero, nada. Él sí va a hacer lo que sea. ¿Y por qué vas a estudiar? No sé, imagínate que se estudiar veterinaria. ¿Cómo veterinario? ¿Qué? Déjelo, le gustan los animales, déjelo. Pero es que es hijo de pastor. ¿Cómo? Agarrando a vacas y a burros y a perros y a gatos. Debería estar predicando, enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solo porque es hijo de pastor? ¿Por qué? Si tiene una personalidad, tiene sus propios dones, sus propios talentos, sus propios gustos y su propio propósito de parte de Dios. Ahora, ¿por qué es hijo de pastor? ¿Está obligado a portarse mejor que el resto? Tampoco, señores. Ningún hijo de pastor, ningún hijo de anciano, ningún hijo de ministro está obligado. ¿Por qué? Si hay un trato de Dios con cada uno. Los padres darán cuentas de cuánto sembraron o no sembraron, eso es otra cosa. Pero también cada hijo dará cuentas de cuánto recibió, cuánto aprendió y cuánto quiso atesorar. Eso también es cierto. Amén. Entonces, hermano, bueno, ¿por qué está esto? Porque dice la palabra, los que se guían por visiones y señales de ángeles son arrogantes y pecadores. ¡Ah! ¡Qué cosa, hermano! Usted no se deje engañar, hermano. Yo creo en los ángeles, sé que hay ángeles, sé que hay un reino espiritual. Estoy convencido, yo mismo he tenido experiencias donde te puedo decir que he sentido o he conocido o he entendido que hay una presencia casi palpable. Pero de eso, a regirnos y a guiarnos, no. Quien nos guía es Cristo, no un ángel. Quien nos guía es Cristo, no una visión. Quien nos guía es Cristo, no una profecía. Quien nos guía es Cristo, no un sueño. Todo eso puede venir a complementar y a fortalecer, sí, si apunta a Cristo, si empuja a Cristo. Lo mismo que te dije hace rato de los ministros. Si un ministro, si una autoridad te empuja a Cristo, escucha. Igual te digo con las manifestaciones. Si un sueño, una visión, una profecía empuja a Cristo, adelante. Pero hermano, profecías baratas, absurdas. Fulano, divórciate de tu esposa porque no es la mujer que yo tenía para ti. La mujer que yo tenía era sutana. Ahora deja y cásate con la que yo te doy. ¿En dónde empuja Cristo eso?
¿En dónde empuja a Cristo? Está empujando, hermano, al adulterio, está empujando al divorcio, está empujando a la falta de responsabilidad, no a Cristo. ¿Estás entendiendo? No sé si estamos entendiendo o no, o solamente estamos pasando por esto por puro trámite. Pues el tema de quién es Cristo es puro trámite. Ojalá y se te quede algo, hermano. Porque por no entender toda la amplitud de quién es Cristo, terminamos envueltos en un montón de patrañas. ¿Qué versículo vamos? 19. Y no están unidos a Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, el cual mantiene unido las articulaciones. Hermano, ¿quién mantiene unido a la iglesia? Cristo. Si sacamos a Cristo de la iglesia se va a hacer cachitos, hermano. Hermano, ¿por qué las iglesias sufren divisiones y algunas veces dramáticas, algunas veces catastróficas? Porque sacan a Cristo. Ya no se busca a Cristo, se buscan otros intereses, se buscan otros objetivos. Ya no es Cristo. Hermano, yo te lo puedo decir hoy, yo no sé qué pase mañana, pero sí puedo hablarte del hoy. Y en los 20, ¿cuántos años Isidro tiene la iglesia? 23 o 24 vamos a cumplir. 24, ¿no? Bueno, en los 20, ¿cuántos? 23 años este año. Bueno, los 23 años que tiene la iglesia, gracias al Señor, monte del Señor no se ha dividido. Se han ido algunos inconformes, pero no se ha dividido. ¿Por qué? Hasta el día de hoy yo no sé lo que pase mañana, que Dios nos guarde, porque yo no puedo garantizar ni mi propia vida, ni mi propia mente. Hoy puedo estar cuerdo y mañana me puedo volver loco, que Dios nos ayude. Pero hemos visto a Cristo, hermano, y hemos seguido a Cristo, y hemos buscado a Cristo, hermano. Y a algunos no les ha gustado algunas cosas, pero al final lo que le ha dado cohesión, mira, hermano, tú no estás para saberlo y yo para contarlo, pero en las reuniones de ancianos, una oración que hacemos constante es: Señor, bendice la iglesia que nos has dado. Y a veces, hermano, oramos por grupos, a los niños, a los jóvenes, a los viejos, a los bebés, pero en las reuniones de ancianos estamos orando por la iglesia que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto a servir. Y estamos intercediendo por la iglesia como un todo, sin favoritismos, hermano, en las juntas de ancianos no vemos a quién favorecer y a quién no, sencillamente hacemos planes para que los que quieran y lo permitan reciban beneficio y punto, porque nuestro interés es Cristo. En las juntas de ancianos, hermano, reconocemos nuestros errores, nuestras carencias, y aun cuando yo estoy al frente, no me presento como el que todo lo sé y no, cada quien aporta sus opiniones, aporta sus talentos, aporta sus dones espirituales para fortalecer el trabajo en común, y el trabajo es en común. Entonces, hermano amado, ¿por qué? Porque vemos a Cristo. El día que ya no veamos a Cristo y que cada quien empiece a ver por sus propios intereses, pues algo grave puede pasar. Cristo es el que mantiene unido. Mientras veamos a Cristo, la iglesia va a permanecer unida. ¿Qué más? Capítulo 3, vamos al capítulo 3, versículo 1. Ya vamos a terminar. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, ¿quién es Cristo? Es el que está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, es el que está sentado en el trono a la derecha del Padre. Entonces, mira, ya vimos al Cristo cósmico, ya vimos al Cristo que se hizo hombre para darnos vida, ya vimos al Cristo que está en la iglesia para conformarla y estructurarla, y ahora vemos al Cristo que está en la eternidad futura, esperándonos en un lugar de preeminencia. Amén. Él estuvo en lo más alto, siendo lo más grande, vino a la tierra y ahora está en el lugar de honor. Amén. Tienes el Dios, el único Dios, porque no hay, mira hermano, vamos a dejar algo en claro. Hay otros que se llaman dioses, pero no son dioses. Se llaman dioses. Y la gente los ve como dioses, y la gente los adora como dioses. Pero como dice el apóstol Pablo,
pero hay un solo Dios para nosotros, Cristo Jesús. Y este es el único de quien se dice que está sentado en un lugar de preeminencia. Versículo 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Otra vez el Cristo de la eternidad futura. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se ha revelado, participarán de toda su gloria. Entonces, Cristo, la vida de todos nosotros. Cristo es la vida de todos nosotros. Y cuando esta vida, como dice, se ha revelado al mundo, participaremos de su gloria. Ahorita la vida solo se nos ha revelado a nosotros. La vida solo se le ha revelado a la iglesia. Vendrá el tiempo en que se revelará a todo el mundo. Pero ¿qué dice? Cuando se le revela a todo el mundo, nosotros, los que ya tenemos la vida, estaremos en su gloria. Amén. Un aplauso a Jesús. Y terminamos, hermano. Terminamos con el capítulo 3, versículo 11, que es donde empezamos. Que hermano, a mí se me ha hecho este versículo, se me ha hecho como un texto nuclear para mi vida. Un texto nuclear para mi alma, para mi espíritu. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Me gusta cómo dice la Biblia de las Américas: Cristo es todo. Como que llega un momento en que Pablo dice el Cristo cósmico, el Cristo universal, el Cristo de la creación, el Cristo preexistencial. Después dice el Cristo Salvador, el Cristo que se hizo hombre, el Cristo que dio paz, el Cristo que nos reconcilió, el Cristo que nos dio vida eterna, el Cristo que nos da unidad, el Cristo que nos da estructura, el Cristo que nos da fuerza, el Cristo que nos da sabiduría, el Cristo que nos da conocimiento, el Cristo que vendrá pronto, el Cristo que está sentado en los cielos, el Cristo que está sentado en la gloria y nos va a llevar con Él algún día. Y una vez que recorrió todas las facetas, todo el misterio de la piedad, por decirlo de alguna manera, llega un momento en que dice, bueno, a esas alturas del partido, ¿no lo han entendido? Cristo es todo. Cristo es todo. Y para que no caigamos presas de engaños, debemos hacer que sea todo en todo. ¿Qué tienes que hacer para mañana? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu agenda del día? ¿Vas a ir a trabajo? ¿Tienes algún proyecto? ¿Vas a ir a la escuela? ¿Vas a cerrar algún negocio? ¿Vas a ir a buscar trabajo? ¿Tienes un examen? ¿Te vas a quedar en las labores de tu casa arreglando algunos pendientes? ¿Tienes que ir a la escuela de tus hijos? A lo mejor tienes que ir al médico. ¿Tienes que ir a hacer algún pago pendiente? ¿Tienes que hacer algún tipo de arreglo financiero? ¿Tienes que remodelar tu casa? No sé qué tengas que hacer mañana. Si Cristo es todo, involúcralo. Haz que el Cristo sea todo. ¿Y cómo lo vamos a involucrar? ¿Tenemos acceso a Él? Tenemos acceso permanente. Involúcralo en tu día a día. Platica con Él. Hermano, avancemos de la oración sistemática, de la oración metódica, de la oración religiosa, y llevemos la oración a una comunicación total, donde todo el tiempo podemos decirle, tú eres mi todo, Jesús, y como tú eres mi todo, estás en todo, y si tú estás en todo, puedo involucrarte en todo, y involucrarlo en todo es todo. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Involúcralo. Ojalá y esto te amplíe tu concepto
Y aunque parezca algo básico, a veces lo básico es lo que más rápido olvidamos. Que Dios te bendiga. Señor Jesús, tú eres nuestro todo.